no perjudicarlos, vamos a comenzar a las 4. Quizás no entendamos un poquito más de las 5, pero el tiempo antes ustedes lo deben tomar para repasar, buscar repasar la clase anterior, de tal manera que ya que la clase esa la dominen. Entonces recuerden lo que yo les escribí en la aula virtual. Por favor, cuando vengan al curso, traer su libreta, su calculadora y su lápiz. Bueno, vamos a compartir pantalla para comenzar. Tengo únicamente 42 personas, faltan como 10 personas, pero vamos a compartir ya porque no podemos esperar más. Jóvenes, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Nosotros habíamos quedado hasta las recetas magistrales y habíamos indicado el significado de ciertas abreviaturas que se utilizan en las recetas magistrales. Así teníamos el caso de la abreviatura AA. AA significa de cada uno, y cuando nosotros la vemos en un segmento de receta, en este segmento de receta, ¿qué nombre recibe? A ver, ¿qué nombre recibe este segmento de receta? Acuérdense, chicos, vayan repasando. Si comenzamos un poquito más tarde, ustedes deben repasar. Esto se llama inscripción. Es la parte de la receta que contiene los nombres, en el caso de recetas magistrales, recetas de preparaciones, contienen los nombres de los componentes con sus cantidades. Entonces, aquí tenemos que el ejemplo, tenemos el óxido de zinc, el talco y la calamina. Dice AA 25, quiere decir que de cada uno es 25. Ahora bien, ¿es 25 qué? Profesora, disculpen. Sí. Profe, soy Abraham Rodríguez. Profesora, se escucha su voz demasiado lejos. No escucho casi nada de lo que dice. ¿Se escucha demasiado? Bueno, ya le escucho un poquito, pero todavía se escucha demasiado lejos. Así como si usted tuviera como todavía el micrófono tapado. Estoy acomodándome el micrófono. ¿Ahora? Ahora se escucha un poco mejor, pero sí le escucho. Sí. Estoy tratando de acomodarme el micrófono. Cuando es así, jóvenes, por favor, le voy a solicitar que me avisen, porque yo sigo hablando y yo me imagino que todos están escuchando claramente y no se escucha. Así que profe, y otra observación, y disculpe, también se escucha el audio de usted demasiado bajo. Sí se le escucha, pero demasiado bajo. Demasiado bajo, para ver qué es lo que está pasando. Estoy ajustando aquí. Acá, ¿ahora? Ahora mucho mejor, profesora. ¿Ahora? Ahora sí. Ya me di cuenta lo que pasaba. Bueno, entonces, como le iba comentando, aquí tenemos de cada uno 25. Entonces, en este caso, como esta es una materia prima sólida, serían 25 gramos de óxido de zinc, de talco y de calamina, 25 gramos. Aquí tenemos otra situación práctica y es la abreviatura CS o CSP. Algunos médicos colocan C punto, C punto, S punto, P punto. Bueno, no importa el hecho de tener punto o no, aquí lo importante es el concepto, que es cantidad suficiente, y lo que significa y lo que debemos interpretar cuando vemos esta abreviatura con punto o sin punto. Tenemos el ejemplo que se nos presenta un líquido A, un sólido B y un líquido C. Y dice cantidad suficiente para. Esto indica, la cantidad suficiente para indica el peso final o el volumen final de la preparación. En este caso es una preparación líquida, entonces indica el volumen final de una preparación líquida. Si todos los componentes fuesen sólidos, sería el peso de la preparación, que sería 200 gramos. Por lo tanto, si esto fuese sólido, aquí estaríamos hablando de 50 gramos
25 gramos, lo cual sumaría 75 gramos menos 200 gramos sería 125 gramos. O sea que la cantidad del componente C, si fuese sólido, sería 125 gramos. Y aquí otro ejemplo de abreviatura, instrucciones para el farmacéutico, mezcle y haga. Y tenemos el ejemplo, mezcle y haga del componente X 1 gramo, componente Y 1, componente Z 4 gramos. Aquí dice, aquí únicamente la instrucción que se le da al farmacéutico es que mezcle y haga PAT. Acuérdense las abreviaturas que se les proporcionaron la semana pasada y que vayan estudiando eso. Entonces aquí quiere decir mezcle y haga papelillo número 10. Y la asignatura, un papelillo cada día por 10 días. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí nosotros, los componentes que tenemos, debemos multiplicarlo por 10, porque son 10. Así que aquí tendríamos 10 gramos y 40 gramos, lo cual me sumaría 60 gramos el peso total de la preparación. En donde cada papelillo va a pesar 6 gramos. En el caso de que le aparezca tanto esta abreviatura como DTD, que significa dar de tal dosis, en este caso, dar de tal dosis implica que de esa dosis yo debo hacer 10 cápsulas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada cápsula va a presentar un peso de 200 miligramos, de 400 miligramos. Cada cápsula pesará 400 miligramos. Y yo debo, cada cápsula va a pesar 400 miligramos. Entonces, en este caso, para determinar la cantidad de cada uno de los componentes, yo simplemente debo dividir entre 10 y así tengo la cantidad de cada uno. Entonces, yo lo que quiero es que vean la diferencia que hay cuando está el dar de tal dosis y cuando no existe el dar de tal dosis. En esto, simplemente yo mezclo y yo lo divido con 6 gramos. 6 gramos, y con esos 6 gramos yo debo hacer los 10 papelillos, donde cada papelillo va a tener un peso de 0.6 gramos. Aquí yo debo hacer de tal dosis 10 cápsulas, donde cada cápsula tendrá esta composición. Por ende, el peso total de las 10 cápsulas será 4.000 miligramos. Aquí también presentamos otro segmento de la receta, únicamente a manera de ejemplo, y aquí lo podemos ver un poquito más claro. Tenemos el ácido fólico, una preparación magistral, donde el médico indica 2 miligramos únicamente, y almidón de maíz. El almidón de maíz incluye un material de relleno. Esto es un diluyente, un excipiente, una sustancia que no tiene propiedades farmacológicas. Por ende, el almidón de maíz como excipiente aquí cumple una función de diluyente o material de relleno. Simplemente me va a aportar el peso necesario para llevar a cabo la preparación. En este caso, me indica a mí que la preparación únicamente pesará 200 miligramos. En este segundo caso, tenemos ácido fólico 2 miligramos. Disculpe que le interrumpa. La última línea dice 200 miligramos. Por lo tanto, yo debo sumar los componentes. Es importante que cuando ustedes vean las recetas, siempre las recetas de preparación y de fórmula, siempre se vayan a la última línea. Sí, la última línea es la que va a indicar si es cantidad suficiente o no. Y ya ustedes saben que si no dice cantidad suficiente, el
peso o volumen de la preparación es simplemente la suma. Cuando aplique, porque a veces no debemos sumar los componentes, pero otras veces sí los podemos sumar. Ahora bien, Profesora. esto implica, el primer ejemplo implica que hay ácido fólico 2 miligramos y de almidón de maíz 198 miligramos. Por tanto, la preparación pesará 200 miligramos. En el segundo ejemplo, hay ácido fólico 2 miligramos, almidón de maíz 200 miligramos y la preparación pesará 202 miligramos. Ahora bien, el porcentaje de principios activos será igual. Vemos que las cantidades de principios activos en la formulación 1 es de 2 miligramos, la cantidad de principio activo en la formulación 2 es de 2 miligramos. Yo le pregunto a ustedes si el porcentaje del ingrediente activo, que es el ácido fólico, será igual en ambos ejemplos. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Otra persona quiere aportar a lo que dijo Jesús? Sí, porque es la misma cantidad, profesora. Sería la misma cantidad. A ver, ¿quién más quiere aportar? Sería la misma cantidad, pero no tendría la misma concentración. No sería igual, profe, porque el peso total es diferente. Exactamente, no va a ser igual. No va a ser igual porque acuérdense que es un porcentaje. El porcentaje yo lo saco en base al total de la preparación. Mi total de preparación en el caso 1 es 200. Mi total de preparación en el caso 2 es 202. Por lo tanto, el porcentaje del principio activo va a cambiar, a pesar de que la cantidad en las formulaciones es igual, pero el porcentaje del ingrediente activo cambia. Entonces, esa es una de las cositas que quiero que tengan presente, ¿verdad? Y es algo de lo que es importante cuando nosotros hablamos de este símbolo de cantidad suficiente para, ¿no? Yo quiero que vean esa diferencia. Y tal vez aquí, cuando ustedes hagan la determinación, la diferencia sea mínima, pero no es igual. Y esas cositas son importantes en farmacia. No es igual. Tal vez si las cantidades fueran más variables, la diferencia se pueda ver con más amplitud. Profe, ¿sí? Pero tendría entonces la misma cantidad, o sea, no tendrá el mismo volumen, la misma cantidad de principio activo, pero diferente volumen. No, tiene la misma cantidad de principio activo como se ilustra, ¿verdad? Ajá. Miligramos, pero el porcentaje de la composición del principio activo cambia. Ok, comprendo. Una es con 200 miligramos y la otra es 202 miligramos. Entonces, por eso es que es importante tener presente siempre el último renglón de la preparación si dice cantidad suficiente para, porque ahí me puede variar a mí el porcentaje del ingrediente activo o de cualquier otro componente. Entonces, vamos a verlo más detenidamente con este ejemplo práctico. Aquí tenemos el caso de, nuevamente, dos formulaciones donde únicamente se presenta este fragmento de receta. Esto no es una receta. Aquí falta la firma del médico, falta el nombre del paciente. Así que tengan presente que es únicamente de manera didáctica y de ilustración. Aquí tenemos el primer caso, igual, el segundo igual. Lo único que aquí yo estoy empleando abreviatura y estoy empleando los conceptos de dar de tal dosis y la cantidad suficiente para. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo sencillo. Aquí, si nosotros en la práctica farmacéutica, ustedes están en una farmacia, les corresponde llevar a cabo esta preparación. Y, por lo menos, tienen la materia prima en forma directa. Ustedes van, determinan la cantidad de ácido fólico, la pesan, determinan la cantidad de almidón de maíz, la pesan, y
mezclan y hacen las cápsulas 30, de igual forma aquí, pero hay una cosa, hay una nota que dice que no existe el principio activo en forma pura. Existen tabletas de 5 miligramos de ácido fólico con un peso de 400 miligramos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que llevar la preparación, pero debemos utilizar esta fuente de materia prima, que son las tabletas. Y estas tabletas, como yo le indiqué hace un momento, los medicamentos, aparte de tener la sustancia activa, el principio activo, tienen otros componentes que se conocen como excipientes. Entonces aquí esto tiene un peso de 400 miligramos, hasta 400 miligramos, y 5 corresponde al ingrediente activo. Quiere decir que los otros 395 miligramos corresponde a excipientes, que sería, por ejemplo, material de relleno, lactosa, almidón, manitol, etc. Vamos a ver qué sucede con la receta número 1. Utilizando la misma premisa, no tenemos la materia prima, vamos a ver los cálculos. Siempre vamos a iniciar con el cálculo del ingrediente activo. Igual, cuando ustedes tienen que ver formulación, siempre debemos partir del ingrediente activo. Entonces, partimos del ingrediente activo. Dice que son 2 miligramos y que debemos hacer 30 cápsulas. Entonces, yo hago mi determinación de la cantidad del principio activo. Jóvenes, vamos a hacer énfasis. Yo sé que tal vez esta operación matemática ustedes la pueden realizar mentalmente y no necesitan calculadora, ¿verdad? Pero aquí en este curso, a nivel de primer año, nosotros estamos comenzando, tenemos que tener buenas bases. Entonces, aquí ustedes me van a justificar sus resultados por medio del procedimiento. Y el procedimiento utilizado correctamente, análisis dimensional, razón y proporción. Entonces, cancelando unidades, si es razón y proporción, estableciendo la relación entre la igualdad de dos razones. Entonces, jóvenes, aquí no es que me van a poner arbitrariamente 60 miligramos. Yo tengo que saber de dónde ustedes sacaron ese valor. Entonces, determinamos la cantidad de ingrediente activo. Sería 2 miligramos por cápsula, porque eso es lo que yo tengo. Tengo que preparar 30, corresponde 60 miligramos del principio activo. La cantidad de tabletas, porque acuérdense que no tenemos el ingrediente puro, tenemos tabletas. Entonces vamos a ver cuántas tabletas equivalen los 60 miligramos. Entonces hacemos una operación matemática, un análisis dimensional, y el resultado que me da es 12 tabletas. Entonces, en esas 12 tabletas yo tengo los 60 miligramos del ingrediente activo. Ahora vamos con la determinación de la cantidad de diluyente. Entonces, para determinar la cantidad de diluyente, aquí es importante ver el renglón de cantidad suficiente para. Entonces, sería el peso de cada cápsula pesa 200 miligramos, la multiplico por el número de cápsulas que se requieren, son 30, y esto me da 6.000 miligramos, y observen que yo pongo en rojito cantidad suficiente para, lo estoy teniendo presente. Luego, yo voy a determinar cuánto me pesan las 12 tabletas que son la fuente del principio activo, y vemos que una tableta tiene un peso de 400 miligramos. Por ende, el peso de las 12 tabletas sería 4.800 miligramos. Y finalmente yo voy a buscar la cantidad de diluyente o material de relleno o de almidón de maíz. Entonces, si el peso total de mi preparación, como se lo escribí aquí, es cantidad suficiente para 6.000 miligramos, yo le voy a restar lo que ella utiliza, lo que utilizamos en peso de tabletas,
que sería 4.800 miligramos y me daría un total de 1.200 miligramos de material de relleno adicional que yo necesito para llevar a cabo la preparación de las 30 cápsulas de ácido fólico. Entonces, este sería el procedimiento para llevar la preparación del primer ejemplo. Vamos a ver el segundo. Tenemos prácticamente la misma receta, lo único que con la diferencia de que aquí no dice cantidad suficiente para. Tenemos también la misma situación, no tenemos el principio activo en su forma pura. Tenemos tabletas de ácido fólico de 5 miligramos. Entonces, hacemos el mismo procedimiento y ustedes observan que es el mismo cálculo que hicimos hace un momento. 60 miligramos de principio activo y 12 tabletas. Ahora, vamos a determinar la cantidad del material de relleno. Entonces, en este caso, debemos basarnos en lo que dice el último renglón, que dice que no es cantidad suficiente para. Entonces, si vemos aquí, cada cápsula va a tener ¿cuánto? Un peso de 202 miligramos y son 30. Por lo tanto, mi peso total para las 30 cápsulas sería 1.060 miligramos. Son 12 tabletas y eso me da un peso de 4.800 miligramos. Y voy a buscar la cantidad de diluyente que la voy a obtener por diferencia, lo cual me da 1.260 miligramos. Observen cómo varía la cantidad de diluyente dependiendo si esto dice cantidad suficiente para o no lo dice. Entonces, operativamente, ¿cuál sería el procedimiento? Ya hicimos los cálculos, ahora vamos a ver la parte operativa. Debemos tomar las 12 tabletas, debemos pesar 1.200 miligramos de diluyente, lo debemos mezclar adecuadamente hasta tener un producto homogéneo y luego procedemos a pesar 200 miligramos de la mezcla por cada cápsula para el primer ejemplo. Y en el segundo ejemplo, el mismo procedimiento, tomamos las 12 tabletas, 1.260 miligramos de diluyente, mezclamos hasta tener una mezcla homogénea, pesamos 202 miligramos por cápsula y lo hacemos 30 veces porque son 30. Entonces, aquí podríamos sacar, como hicimos en el caso anterior, el porcentaje de principio activo que va a variar, no va a ser igual, porque el peso ya no va a ser, en este caso el peso total de la preparación es 1.200 miligramos, y en este caso, aquí faltó un 2, aquí faltó un 2. Aquí el peso sería 1.260 miligramos, por lo tanto el porcentaje del ingrediente activo va a cambiar. Ahora vamos a ilustrar estos casos que tenemos aquí, que son fragmentos de recetas magistrales. Aquí tenemos, por ejemplo, una primera formulación que indica líquido A 10 mililitros, sólido B 20 gramos, líquido C cantidad suficiente para 100 mililitros. Observen aquí la otra formulación, no tiene cantidad suficiente para. Y observe esta otra formulación que tampoco dice cantidad suficiente para. Sin embargo, aquí sí tenemos una mezcla de un material líquido con un material sólido. Entonces vamos a ver cuál sería el volumen de la preparación 1. A ver, vamos a preguntar aquí tenemos en la lista. Angie Motilla. Angie. Branda. Diego. ¿Me están escuchando? Sí, profe.
¿Cuál sería el volumen de la formulación 1? 100 mililitros. 100 mililitros. Sí, porque aquí dice cantidad suficiente para. Esto me indica el volumen final o peso final de la preparación. En el segundo ejemplo, ¿cuál sería el volumen de la preparación? 130 mililitros. 130, ¿por qué? Porque aquí yo debo sumar. Y esto me da 130. En la tercera, ¿cuál sería el volumen de la preparación? 110. 110 110, ¿qué? mililitros. Mililitros. A ver, ¿todos están de acuerdo con lo que indicó el compañero aquí, los compañeros? Sí, profe. ¿Ah? Sí, sí, sí. Profe, sí. 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 Ajá. ¿Qué dice? Para ver por acá. Edward Mendoza. ¿Está bien, profe? Está bien. Entonces aquí Sí. tenemos un volumen de 110 mililitros. ¿Sí? Ok. Pero ¿qué sucede aquí? Era el caso que yo le decía. A veces podemos sumar y a veces no podemos sumar. Cuando los componentes son de la misma unidad, de la misma naturaleza, ustedes, si no dice cantidad suficiente para, ustedes lo pueden sumar y le da el volumen de la preparación. En este caso, todos son mililitros y todos son líquidos, así que yo lo puedo sumar y yo tengo el volumen total de la preparación. Pero en este caso no ocurre lo mismo. Aquí yo tengo dos componentes que son líquidos y tengo un componente que es sólido. Entonces yo no puedo sumar sólidos con líquidos, ni puedo sumar mililitros con gramos, al menos que yo conozca la gravedad específica de este material y yo lo pase a volumen, yo sí puedo hacerlo, pero mientras tanto yo no puedo. Entonces, aquí el volumen de la preparación, en realidad yo no voy a saberlo. Yo tendría que conocer la densidad, ¿no?, de este componente, observar cómo se comporta este componente cuando se mezcla, tener noción de la solubilidad del componente B en relación a los líquidos A y C. Entonces, difícilmente yo podré saber mi volumen. En casos como estos, cuando yo tenga componentes que son de naturaleza diferentes y que tienen diferentes unidades. ¿Preguntas al momento? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene inquietud antes de seguir? Bueno, jóvenes, mientras si no veo que hay preguntas, yo voy a continuar. Vamos a seguir. Ahora sí, vemos, por ejemplo, vamos a seguir. Recuerden que esto que le estoy dando es un breve... Profe. ¿Sí? Un compañero quiere hablar, pero no se escucha bien. No se escucha bien. A ver, ¿quién es? Profesor Abraham Rodríguez. Abraham. Sí, Abraham. Ok, profe, le tenía una pregunta sobre el último problema. Lo que pasa es que no le entendí bien cómo se resolvía. Sé que usted dijo que que todo era volumen se podía sumar. Y habló de que cuando son diferentes que hace una conversión y entonces sí se pueden sumar. Pero hay otro modo de hacerlo hay otro modo de hacerlo. Usted dijo que había que convertirlo, pero también había otro modo de hacerlo, pero no escuché cuando dijo eso. Ajá, espérate, vamos a ver acá. Ajá, es esta situación, ¿no? Mire, aquí lo que pasa es que el volumen es difícil obtenerlo, porque no sabemos en realidad esta sustancia cuánto va a ocupar en volumen cuando yo la mezclo con esto. Tengo que conocer la solubilidad de esta materia, la solubilidad de esta materia en estos métodos, y tengo que conocer la densidad para tener un aproximado del volumen, pero difícilmente yo voy a tener el volumen de la preparación así a simple vista. Yo no puedo sumar mililitros con gramos. Si yo, por ejemplo, esto yo lo convierto a mililitros,
Si esto yo lo convierto a mililitros por medio de la gravedad específica o de la densidad, todos conocemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Tengo, por ejemplo, la masa, tengo el valor de la densidad, yo puedo determinar el volumen, puedo tener una idea del volumen que puede ocupar la preparación. Ahí en ese caso yo podría tener una idea del volumen que ocupa la preparación, haciendo su conversión a mililitros. ¿Sí? Sí, profe, gracias, entendí. Okay. Entonces, miren, vamos a seguir con el proceso de dispensación. Estamos viendo la orden médica, la receta, la prescripción. Parte de lo que ustedes van a ejercer como futuro farmacéutico y lo que van a ejercer como estudiantes de farmacia, porque quizás a varios se les pueda presentar la oportunidad de trabajar en un recetario, en una farmacia, es llevar a cabo el proceso de dispensación. Para llevar el proceso de dispensación es importante cumplir con las buenas prácticas de dispensación, que es simplemente una actividad que por ley debemos cumplirla de acuerdo a la ley 1 de medicamentos. No implica el caso que yo le decía la semana pasada, donde la persona iba a la farmacia y se le despachaba el producto, se le despacha una soda, se le despacha una piña. No, aquí en el caso de los medicamentos se trata de productos que debemos dispensar, que se le debe dar al paciente una orientación, una asesoría en cuanto al uso de ese medicamento, a los cuidados que tiene que tener con ese medicamento. Entonces, este es algo que ustedes deben realizar cuando estén en un mostrador y estén atendiendo público, cumplir con las buenas prácticas de dispensación. Entonces, aquí vamos a ver rápidamente, porque aquí lo que nos interesa a nosotros son los cálculos. Sin embargo, vamos a hacer un breve paréntesis para ver lo que es un poquito la dispensación. Aquí vemos, por ejemplo, que le debe dar al paciente, ¿no? El paciente viene con malestar, viene enfermo, viene con sus problemas, entonces lo menos que se le puede dar es una cálida recepción, ¿no? Amablemente recibir al paciente, el farmacéutico. Luego, el paciente con la receta, nosotros debemos verificar la receta, verificar el nombre del medicamento, la dosis del paciente, la dosis del medicamento, verificar las instrucciones del uso. Posterior a esto vamos a seleccionar el medicamento. Recuerden lo que yo les dije la vez pasada, que los medicamentos en una farmacia podían ser productos fabricados por una industria farmacéutica. En este caso hablamos de especialidades farmacéuticas, o bien preparaciones magistrales como la que hace un momento estábamos comentando sobre sus cálculos. Ahora bien, yo aquí en este caso, nosotros, el farmacéutico simplemente se dirige, selecciona el medicamento en el anaquel, la especialidad farmacéutica. En este momento, él debe asegurarse del nombre del medicamento. Hay medicamentos que tienen un nombre muy parecido, entonces ahí el farmacéutico siempre debe tener en contraposición la receta con el medicamento que tomó del anaquel. Verificar su concentración. Hay medicamentos que existen en variable concentración, por ejemplo, de 10 miligramos y de 20 miligramos. Entonces, ahí el farmacéutico debe verificar esa concentración. De igual forma, la forma farmacéutica, hay medicamentos que se pueden presentar en supositorio, como en cápsulas, como en solución. Entonces, ahí deben verificarse si se está tomando justamente con contra la receta, viendo la receta, si está tomando justamente la forma farmacéutica que el médico prescribió. Comprobar la presentación del medicamento, de repente el medicamento, su empaque íntegro, ¿verdad? Verificar, ¿no? El envase secundario, brindarle la información, entregar el medicamento, obviamente que hay que hacerle el marbete y dar respuesta con claridad al paciente sobre cualquier
sobre cualquier duda que tenga respecto al medicamento. Ahora bien, el marbete es esto que ustedes ven aquí en la presentación. Es simplemente el rótulo que se le adhiere al medicamento, y ese marbete es lo que nosotros indicamos la semana pasada, que es la parte de la receta que contiene la información para que el paciente tome el medicamento. Por ejemplo, tomar una cápsula 3 veces al día, aplicar una crema una vez al día, etcétera. Entonces, ese marbete se debe presentar de una forma, se debe presentar de una manera estética. Tenemos que tener cuidado al momento de colocarlo, nada de colocar un marbete de una manera virueta, un marbete totalmente que tape informaciones vitales. Entonces la colocación y la apariencia, la presentación, deja mucho de decir de la persona que está surtiendo la orden médica. Existe también lo que son los marbetes auxiliares, que son marbetes que simplemente no son reemplazo del marbete principal, simplemente apoyan al paciente para cumplir satisfactoriamente